8 la C, la 9 la D, la 10 la D y la 11 también la D. Bueno, como os decía, estamos con los hipervínculos y con las referencias cruzadas, ¿vale? En principio tenemos que saberlos diferenciar. Entonces, mira, os he preparado este ejemplo en el cual vamos a ver un ejemplo completo. Mirad, este documento tiene la Constitución española y ya la tengo puesta con algún tipo de estilos. Fijaros muy bien, acordaros. Por ejemplo, a preámbulo le he aplicado, ¿os acordáis? El estilo, título 1, título 2, etcétera, etcétera. Por ejemplo, voy a sacar los estilos aquí para que los veáis. Preámbulos tiene título 1. Los artículos tienen título 2. ¿Lo veis ahí a la derecha? Vale. En algunos sitios, por ejemplo aquí, he creado un marcador que vimos el otro día. ¿Cómo se crea un marcador? Insertar, vínculos, marcador. Yo he creado dos. Uno que se llama Pepe y otro que se llama CEG 2026. ¿Vale? Tenemos dos marcadores. Además también, por ejemplo aquí en el artículo 1 de la Constitución, pues he aplicado unas numeraciones normales. ¿Vale? O sea, numeraciones, marcadores y títulos. Y luego también, para que veáis, aunque todavía no lo hemos visto, pero bueno, para que sepáis que también se puede hacer, veis que aquí hay una nota al pie. Y al final del todo hay una nota al final. ¿Marcadores a qué te refieres? Marcadores es que si yo estoy, por ejemplo, colocado en esta posición, imagínate que estás leyendo un libro tú, lo estás leyendo, y vas por la página 18. Sí, dejas un marcador puesto, un marcapáginas, para saber que vas por esa página. Esto es lo mismo. O sea, tú estás en tu documento que tiene 27 páginas y en un momento determinado quieres ir a la página 7 en esta línea determinada. Entonces, ¿qué haces? Creas ahí un marcador para poder ir en cualquier momento. ¿Cómo se va a esos marcadores? Con lo que vamos a ver ahora. Normalmente se va con las referencias cruzadas y con los hipervínculos, que son los conceptos que tenéis que entender. O sea, yo ahora mismo ahí lo único que he hecho ha sido decirle, en esa posición yo creo un marcador y le llamo Pepe, para saber cómo es. Y en otra por ahí que ahora vemos le he llamado CEG. ¿Vale? Vale. Marcadores. Entonces tú te pones en un párrafo. Sí, para hacer. Mira, voy a hacer otro marcador. Mira, ya ves. Voy a hacer un marcador a la altura del artículo 11. Por ejemplo, aquí. Yo le pongo un formato para diferenciarlo, ¿vale? Pero eso es lo de menos. Por ejemplo, le pongo este formato para saber que ahí está el marcador, ¿vale? Colocados ahí en el artículo 11, en el punto 2, le digo insertar vínculos marcador y le llamo artículo 11, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué hago con eso? Ya tengo un marcador al que le llamo artículo 11. En cualquier momento, si yo ahora, imagínate, yo quisiera ir a cualquiera de los otros marcadores, hay varias maneras, pero vamos a ver una de ellas. Insertar vínculos marcador y ves que ahí puedo elegir entre todos los marcadores. Si yo le digo Pepe y le digo irá, ves que se va al marcador Pepe. Si le digo artículo 11, se va al otro marcador. En todo momento se coloca en el marcador, en la posición donde tú has definido ese marcador. Es como unos sitios donde tú vas a utilizar en tu documento muy a menudo y no quieres andarlos buscando tú a mano, sino que dices, mira, yo sé que exactamente en esta posición tengo algo muy importante. Pues creo un marcador y puedo acceder a él directamente. ¿Y luego dónde aparece o cómo lo ves? Cuando estás utilizándolo. Ya están los marcadores creados, ¿vale? Venga. Tenemos marcadores, títulos, hemos visto que también hay notas y vamos a aprender otro concepto. Ahora os digo cómo accedemos. Mirad, fijaros, he metido aquí una imagen, como el otro día. He metido aquí una ilustración. Bueno, voy a hacer otra cosa. Por ejemplo, aquí en la página 3, como hicimos el otro día, voy a insertar una forma con una cruz. Y resulta que yo a esa forma quiero acceder también de alguna manera. ¿Cómo accedemos a esa forma? Con una cosa que se llaman títulos. Insertamos un título de la forma. Concretamente le llamamos esta es mi forma. Fijaros muy bien una cosa, importantísimo. Lo vamos a ver tanto ahora como más adelante. Los títulos pueden ser de alguno de estos tres rótulos, categorías, que son, pueden ser ecuaciones, ilustraciones y tablas. Ecuaciones, ilustraciones y tablas. Luego hago uno nuevo para que lo veáis. ¿De acuerdo? Por tanto, mirad. En resumen, ahora hacemos el ejemplo de los vínculos y las referencias cruzadas. Tenemos títulos, marcadores, numeraciones, notas y títulos, ¿vale? Todas esas cosas he creado, ¿vale? Venga, pues mirad, voy a definir el documento.
Voy a hacer primero el ejemplo con hipervínculos, ¿de acuerdo? Lo hicimos el otro día, pero lo repito ahora. Yo puedo hacer una casa. ¿Mm? Es fácil. Claro. Solamente decir, Eso es. ya está. Vamos a hacer un ejemplo con hipervínculos y otro con referencias cruzadas para que lo entendáis bien, para que entendáis bien la diferencia. Primero hipervínculos, ¿vale? Mirad, primer hipervínculo. Yo le voy a poner aquí pulsa para ver el marca. Y luego le voy a poner pulsa para ir al principio del documento, ¿vale? Y luego le voy a poner pulsa para ir al artículo 5. Y por último le voy a poner pulsa para ir al marcador, ¿cómo le hemos llamado? PP, por ejemplo. Bueno, pues mirad, vamos a hacer ejemplos de todos. Lo voy a poner más grande para que lo veáis bien. Primer ejemplo de hipervínculo. En este que tengo aquí, acordaros, insertar vínculos, hipervínculo. Ahí que quiero que vaya a la página web del marca. Fijaros muy bien. Los hipervínculos pueden enlazar con cualquier archivo de mi documento, de mi ordenador, con cualquier página web que ahora voy a poner ahí. Y también pueden enlazar, muy importante, con el principio del documento, cualquiera de los títulos que tenemos creados y cualquiera de los marcadores que tenemos creados. Eso es lo importante. Títulos, marcadores y principios, ¿vale? Bueno, vamos a hacer los ejemplos. Primer ejemplo sería, vamos a ir a la página web del marca. Escribo la página web del marca y acepto. Ya tengo mi hipervínculo creado, ¿lo veis ahí? Ya se ha creado ese hipervínculo, ese texto, que cuando yo me acerque y pulse la tecla de control, veis que al pulsar, bueno, a lo mejor son así, abrirá la página web que sea. Ese es el hipervínculo del marca. Segundo hipervínculo. Lo mismo, selecciono esto. Insertar vínculos, hipervínculo. Ahora no quiero acceder a un archivo, ni quiero escribir una página, sino que le digo que quiero ir exactamente al principio del documento. ¿Vale? Ya está el hipervínculo. Me acerco al hipervínculo, pulso control y eso lleva al principio del documento. Vale. Siguiente hipervínculo. Ahora voy a enlazar con cualquiera de los estilos, título 1, título 2 que hemos creado. Lo mismo. Insertar vínculos, hipervínculos. Y veis que tengo muchísimos creados, ¿no? Porque he hecho el ejemplo así. Yo concretamente quiero ir al artículo 4. ¿Vale? Acepto. O al 5. ¿Qué hacemos? Si pulsamos control y hacemos un clic, vamos exactamente al artículo que hayamos elegido. Estilos título 1, título 2, etc. Y por último, último hipervínculo, es el marcador PP. ¿Me seguís, no? Lo mismo. Insertar vínculos, hipervínculos. Ahora ya no quiero enlazar con el principio ni con ninguno de los títulos. Ahora quiero enlazar con alguno de mis marcadores, que es lo que hablábamos antes. ¿Para qué usamos los marcadores? Para esto. Para decirle, mira, yo desde un sitio determinado voy a hacer un marcador o una referencia cruzada para que enlace con ese marcador. En este caso enlaza con el de PP. Acepto y ya estaría. Ahora tengo todos esos hipervínculos. ¿Que quiero ir a la página web del marca? Pulsaría ahí. ¿Que quiero ir al principio? Pulsaría ahí. ¿Que quiero ir a un artículo determinado? Ahí. En este caso, ¿que quiero ir a PP? Con control haría un clic ahí y se va justamente donde está el marcador PP. Está aquí, ¿no? Como dice, hacia arriba. Sí, lo tenéis. Yo estaba diciendo eso en el curso, eso, quizás me olvidó. Lo tenéis aquí en la página. Tenía. Página 25. Sí, es la 25. Está aquí, sí, pero aquí sale cómo se hace, ¿no? Ahí sale la teoría. Yo os lo explico así para que lo veáis mejor. A ver, la teoría sería. A ver si me deja, coño. Quiero decir, la forma de hacerlo, la ruta. Sí, mira, ¿lo ves? Aquí te dice cómo tienes que hacer los hipervínculos y aquí te dice con qué lo puedes enlazar. Con el principio del documento, con los títulos, con los marcadores. Lo importante es Pero que eso lo teníamos que crear antes, ¿no? los hipervínculos los tenéis que crear, Vale. escribir el texto antes. Y una vez escrito el texto, simplemente es decirle dónde queréis enlazar. Lo importante aquí, sobre todo para las preguntas de los exámenes, es ¿dónde pueden enlazar los hipervínculos? Al principio del documento, a los marcadores o a los títulos o a una página web. Pero esas tres cosas. Es una pregunta de examen. Es una pregunta típica. Sin embargo, mirad, ahora vamos a ver una cosa que es parecida pero no es igual.
y es una cosa que mucha gente cuando la ve en los exámenes le tiene mucho miedo, que son las referencias cruzadas. Las referencias cruzadas son muy parecidas a los hipervínculos, porque funcionan de una manera similar, pero no hacen lo mismo. Sobre todo, ¿por qué no hacen lo mismo? Porque no enlazan con las mismas cosas, ¿vale? Tenemos claro que títulos, eh, títulos, marcadores y principio del documento. Eso es con lo que enlazan los hipervínculos. Vamos a ver las referencias cruzadas. Mirad, las referencias cruzadas os van a permitir enlazar con todas estas cosas que tenéis aquí. Mirad. Con algún texto que tengáis con elementos numerados, con algunas notas al pie y notas al final, que ya veremos, pero bueno, ahí lo vamos a ver ahora, con alguno de los estilos o marcadores, como hemos visto antes, y con algún, y esto lo voy a poner en otro color, porque quiero que hoy lo aprendáis un poquito, títulos de un determinado rótulo, que es lo que hemos aprendido antes, ¿vale? Fijaros muy bien, repito. Voy a hacer mi primera referencia cruzada, la voy a hacer exactamente aquí, debajo de elementos numerados. Y repito lo que os dije al principio, en este documento, en el artículo 1, tengo estas 3 párrafos y muchos más he puesto como elementos numerados. O sea, ¿os acordáis? Elementos numerados es esto. Ponerlo como 1, 2, 3. Vale. Vamos a poner la primera referencia cruzada. Lo voy a poner con la forma política del Estado. El 1.3. Mirad. La quiero hacer ahí. ¿Qué hago? La diferencia es que ahora no hace falta que escriba nada. ¿Veis que antes yo pulsa aquí para no sé qué y hice el hipervínculo? Bueno, aquí no escribo nada. Y sin escribir nada le digo insertar vínculos, referencia cruzada. Esto es lo mismo de antes. Para que no os perdáis, en el manual las opciones de las referencias cruzadas las tenéis en las páginas 26. Eso que tenéis ahí con un rectangulito o cuadrado, yo creo que es para el examen quizás lo más interesante. Y es lo que os voy a explicar ahora. ¿A dónde pueden enlazar las referencias cruzadas? ¿A dónde pueden enlazar los hipervínculos? Eso quiero que lo entendáis muy bien. Si algo veis que no entendéis, intentad hacerlo en casa. Lo mismo que estoy haciendo yo ahora, hacerlo en casa, que tarde 5 minutos. Y así lo vais a entender muy bien. Bueno, repito. Voy a hacer una referencia cruzada y en este caso lo que le digo es, fijaros muy bien, ¿dónde quiero que enlace? Mirad, vamos a repasar lo que os he dicho al principio de la clase. Con elementos numerados, con títulos, con marcadores, con notas y con rótulos. Esas son todas las opciones. Importante, los títulos y los marcadores es lo mismo que en los hipervínculos. ¿Os dais cuenta? En los hipervínculos podríamos enlazar con títulos y con marcadores, vale. Pero claro, si en algún momento os preguntan en un examen con cuál de estas dos opciones podemos enlazar a un elemento numerado, a una nota al pie o a un rótulo, tienen que ser las referencias cruzadas. No pueden ser los hipervínculos, ¿entendéis? Imaginaros, voy a enlazar con un elemento numerado. ¿Ves que salen muchísimos entre ellos? Aquí está. En la primera está principios de documento, títulos y marcadores. Eso es. Este es el hipervínculo. Mira, lo repito, ¿vale? Para que lo veáis bien. Mirad. Eso es lo más importante, mirad. Pero, a ver, aparte de aprender solo eso, yo os recomendaría que hicierais el ejemplo que está haciendo yo. Pero mira, lo más importante es, un hipervínculo, como acabamos de hacer, ¿con qué puede enlazar? Bueno, con una página web, con un archivo, pero dentro de vuestro documento puede enlazar o al principio del documento, que hemos hecho el ejemplo, o con alguno de los títulos que hemos creado, artículo tal, artículo cual, o con los marcadores que hemos definido antes. Yo he definido un marcador que se llama PP, fenomenal, ¿vale? Títulos, marcadores y principio. Sin embargo, las referencias cruzadas pueden enlazar con más cosas. Sí que es verdad que estas dos, ¿veis? Títulos y marcadores, que son iguales que en el otro lado, ¿vale? Nos sirven para las dos, pero lo demás no, ¿veis? Elementos numerados, voy a hacer un ejemplo ahora. Notas al pie y notas al final. No voy a hacer, vamos a ver, pero no voy a hacer ejemplos porque no hemos aprendido todavía. Pero sí que el tema de los rótulos sí lo voy a hacer. Los rótulos son estas 3 opciones que tenéis aquí abajo. Ecuación, ilustración y tabla. Eso es. ¿Vale? Venga, vamos a hacer los ejemplos. ¿Y por qué se llama cruzada? Porque título y marcador son comunes. Se llama referencia, no, se llama referencia cruzada porque hace referencia desde un texto a otro, como que los cruza el texto donde estás, el texto que estás poniendo, con donde quieres que enlace, ¿vale? Lo que veis, entonces, fijaros muy bien. En principio, mi primera referencia cruzada es con un elemento numerado y yo le voy a decir
ponme exactamente el texto del párrafo, insértalo. ¿Veis lo que me ha hecho ahí? Yo no he tenido que insertar ningún texto. Él me ha puesto el texto del elemento numerado, que es en la Constitución el punto 3 del apartado, del artículo 1 que hemos hecho. Ahora, cuando yo me acerque a este texto y pulse control, veis que aparece la manita y se va exactamente al elemento numerado. ¿Lo veis? Eso es una referencia cruzada. A diferencia de los hipervínculos, veis que los hipervínculos siempre se ponen en un color azul. Si lo visitamos se ponen en un color moradito, que se pueden personalizar, como veremos el próximo día si nos da tiempo. Y esto está aquí abajo, ¿no? La sensación es de que no hay nada. Lo veis aquí, parece que no hay nada. Pero sí que hay una referencia cruzada. Cuando yo me acerque, aparece, pulsa control, clic, y cuando haga control y haga un clic, pues se van allí. ¿Lo veis? Voy a hacer otra. Vamos a ir al artículo 12, igual, por ejemplo. Pues hago lo mismo. No hace falta que escriba nada, a diferencia de los hipervínculos. Y le digo, insertar vínculos, referencias cruzadas. Ahora no quiero enlazar con elementos numerados. Ahora quiero enlazar con títulos. ¿Cuántos títulos tengo? Bueno, pues todos los que haya puesto. Voy a coger, por ejemplo, el artículo 12. ¿Vale? Y le digo, sí que es verdad que aquí tenéis alguna opción más, pero bueno, mirad, podríamos decirle, ponme el texto, artículo 12, ponme el número de la página, pondría página 7, ponme el número del título, etcétera, etcétera. O incluso si está más atrás o más adelante. Normalmente yo, para que lo veáis más fácil, ponemos mejor el texto. Entonces, enlazamos con el título del artículo 12, ponemos el texto y ¿qué va a hacer? Pues ahí va a poner artículo 12. ¿Lo veis? Y cuando pongo artículo 12, a diferencia del de aquí arriba, yo había puesto el texto antes. Aquí yo no he puesto el texto, me lo ha puesto él. Parece que no hay nada. Cuando yo pulse control y haga un clic, se va al artículo 12. Eso es una referencia cruzada, ¿vale? Ahí tenéis dos ejemplos. Con marcadores, para que lo veáis igual que antes. Lo mismo, mirad. Insertar vínculo marcador. Coño, cara, perdón. Insertar vínculo referencia cruzada. Ahora no quiero que enlace con un título, quiero que enlace con un marcador, ¿sí? Tengo los marcadores que había definido y le digo que enlace con el marcador CEG, por ejemplo. ¿Qué va a poner? El texto que tenía yo puesto en el marcador de arriba y cuando haga un clic y haga control, veis que se va al marcador CEG del documento. ¿De acuerdo? ¿Lo veis bien? ¿Vale? Aparte de esto, se pueden hacer enlaces con notas al pie y notas al final, que todavía no hemos visto y no os voy a liar. Pero sí que esto de los rótulos quiero que lo veáis, para que lo entendáis bien, porque así cuando los empecemos a ver dentro de un par de días lo vais a entender bien. A ver si los entendéis bien. Fijaros, os he dicho, en la imagen he creado un rótulo con título ilustración, ilustración 1. Luego he creado ilustración 2 y luego creé hace un momento la cruz con ilustración 3, ¿no? Para que veáis, voy a meter entre medias otra más. Inserto cualquier cosa, un corazón, y le digo a ese corazón, botón derecho, de momento, insértame un título. Quiero que lo insertes del tipo del rótulo de ilustración, y lo llamo mi corazón. Importante, se podrán crear de ilustraciones, de ecuaciones y de tablas. Ilustraciones, ecuaciones y tablas, ¿vale? Ilustración. Ya tengo varios títulos de rótulo e ilustración, ¿sí? Eso lo veis bien, ¿verdad? Bueno, pues nada. Vamos a hacer la referencia cruzada. La voy a hacer aquí abajo, ¿vale? Inserto un vínculo de referencia cruzada. Repasamos. Ya no va a ser un tipo de elemento numerado que hemos hecho, ni un tipo de título que hemos hecho, ni un tipo de marcador, ni estas notas que os he dicho que ya haremos. Pero bueno, podríamos elegirlas, que las tengo por ahí creadas, ¿vale? Ahora va a ser una de las de abajo. Y fijaros que por defecto pone ecuación, ilustración y tabla, lo que os acabo de explicar. En ecuación que habrá, nada. En tabla que habrá, nada. En el único que yo he creado títulos es en ilustración. Pues ahí veis que tengo varias ilustraciones creadas. ¿Dónde quiero ir? Al corazón, a mi corazón. Le doy a insertar y crea una referencia cruzada con ese título de rótulo de ilustración que yo creé. ¿Lo veis? Al hacer un clic, ¿dónde va a ir? Al corazón. ¿Entendéis? O sea, en resumen, podemos hacer referencias cruzadas con elementos numerados, títulos, marcadores, notas al pie y al final, que ya veremos, y por último con títulos.
por defecto solo salen ecuación, ilustración y tabla. ¿Lo veis? ¿Vale? Si alguna vez a vosotros en vuestra casa os salen más, os voy a explicar por qué es. Mirad, imaginaros que yo creo por aquí cualquier otra cosa. Intento meterle con el botón derecho otro título. Y hemos dicho que hay 3 rótulos. ¿Veis que estos rótulos no se pueden eliminar? Siempre va a haber esos 3. Pero yo puedo crearme un rótulo nuevo que se llame Martín. El rótulo Martín. Y ahora este sería Martín 1. Un ejemplo. ¿Veis? Me he creado un título de rótulo Martín. ¿Me seguís, no? Vale, pues si yo ahora voy al final, intento insertar una referencia cruzada, veréis que además de todo lo que hemos aprendido hoy, abajo del todo sale ecuación, ilustración y tabla, y también sale Martín. ¿Por qué salen algunas veces más allá abajo? Porque nosotros a mayores hemos creado nuevos títulos, perdón, nuevos rótulos. ¿Lo veis? ¿Vale? Yo podría hacer esto y ya tendría mi enlace a Martín 1, ¿vale? Esos rótulos que hemos creado, fijaros muy bien, os pongo el ejemplo para que solamente lo veáis. Imaginaros que metemos cualquier otra forma, insertamos un título. Esos rótulos que hemos creado nuevos, como os he dicho, los que vienen por defecto no se pueden eliminar. Sin embargo, los rótulos que hemos creado nuevos sí que se podrían eliminar, ¿vale? O sea, ilustraciones, ecuaciones y tablas siempre van a aparecer. Esos son los rótulos que vienen por defecto en Word, ¿vale? Entonces, importante eso porque siempre en las preguntas os intenta liar con hipervínculos, con referencias cruzadas y cuando lo vais a ver siempre os liáis y es bastante relativamente, a ver, yo no veo, siempre digo que es fácil, pero entendiendo eso la pregunta la tenéis. Entendiendo lo que os acabo de explicar hoy, esas preguntas las tenéis bien, ¿vale? Entonces, mira, vamos a repasar entonces las 2 preguntas del test. Bueno, tenemos varias, pero vamos a repasar estas. La 11 que hicimos el otro día dice, ¿a qué lugar puede apuntar un vínculo? En algunas versiones le llaman vínculos, en otras hipervínculos, ¿vale? De Word 2016 o de cualquier Word, esto vale para cualquier Word. Aunque en nuestro caso el 365 o cualquier otro son exactamente iguales. Dice, a un archivo que tengamos en nuestro ordenador, a un marcador definido o a un párrafo con estilo título 1 o título 2. Recordar que puede enlazar con cualquiera de esas 3 opciones. Incluso os diría más. Si ahí nos pusiese a una página web, a la página web del marca o al principio del documento, también podría ser, ¿vale? Puede enlazar con todas esas opciones. Los marcadores, los hipervínculos. Ahí hablamos de los hipervínculos, de los vínculos. Sin embargo, en la de abajo nos dice, al insertar una referencia cruzada, elegimos tipo y hay varias opciones. ¿Cuál de estas opciones no aparece en el tipo? Bueno, pues acordaros. Hemos dicho y os resumo. Bueno, lo vemos aquí mejor si queréis. Elementos numerados, títulos, marcadores, las 2 notas y los títulos de un determinado rótulo. En ningún caso nosotros vamos a poder meter referencias cruzadas a comentarios. Eso no existe, ¿entendéis? O lo pueden poner a comentarios, a símbolos, a no sé qué. Al final solamente vais a poder enlazar con las cosas que yo os he dicho. O sea, podemos enlazar con notas al pie, con elementos numerados o con marcadores. Ahí os podrían decir también, si queréis apuntar, aunque ya lo hemos visto, pero si queréis apuntar podríamos decir también. Podríamos enlazar también con elementos numerados, con títulos, con marcadores, con notas al pie, con notas al final o con los títulos de cualquiera de los rótulos, o bien los que ya vienen con Word, ecuación, ilustración o tabla, o cualquiera de los que queramos nuevos. Si tenemos algún rótulo como el que hemos hecho hace un momento, el rótulo Martín, ¿vale? Importantísimo que eso lo entendáis bien. O sea que, aparte de todo esto, títulos, marcadores, notas al pie y al final y rótulo. Sí, mira, fíjate en el manual. Bueno, el manual, o si lo hacéis en casa, yo recomiendo que hagáis uno en casa, ¿vale? Mirad, ahí lo tenéis en el manual. ¿Veis ahí con esto? Este es un poco la clave de las opciones de tipo que tenéis. Pero visto así, si nunca lo habéis utilizado, visto así, es muy difícil que esto lo aprendáis de memoria. Yo os recomiendo que lo mejor es que este mismo ejemplo que yo acabo de hacer ahora, si no cuando vayáis a ver el vídeo, que lo hagáis. Es muy sencillo, simplemente escoger un texto cualquiera y haceros un título, algún marcador, algunos... ¿Y lo de la ecuación, por ejemplo, qué son? ¿Como no, las mira, fórmulas o los cuidado, fórmulas no, mira, piensa una cosa, mira.
esto está pensado, las opciones que tienes abajo, mira, imagínate que yo creo otro. Cuando yo me creo una nueva referencia cruzada, cuando yo elijo aquí ecuación, no significa que yo haya creado una ecuación, ¿vale? Esto lo que significa es esto, mira. Yo cuando tengo alguna cosa, por ejemplo esto, ¿vale? Yo a esto le puedo dar, como te he dicho, un determinado título. Y el título que le doy, se lo doy de un tipo, de un rótulo que se llama. Yo le puedo decir que aunque sea una cosa que no sea una ecuación, pues esto es una ecuación que tiene un cuadrado. ¿Qué he hecho? No tiene mucho sentido, pero ¿qué he hecho? Yo le puedo dar al objeto o a la cosa que yo haya creado un rótulo del que yo quiera. Le puedo dar el rótulo ecuación, ilustración o tabla. Hombre, lo normal es que para hacerlo bien, a las tablas las llames como tablas, a las ecuaciones como ecuaciones y a las ilustraciones como ilustraciones. Pero se puede hacer indistintamente. Por ejemplo, mira, si yo a esto le digo que es una ecuación, pues eso lo va a creer. Esto es una ecuación. Y yo ahora puedo coger y decirle, mira, al final del todo, quiero hacer inserto una referencia cruzada con la ecuación tiene un cuadrado. ¿Vale? Acepto. Y esto, lo normal es que yo ahí le llame ilustración. Pero bueno, ya le he dicho que es una ecuación. O sea, lo que os aparece aquí abajo, tenéis que entender esto que os aparece aquí abajo, ecuación, ilustración, tabla, y en mi caso, Martín, son títulos a los que yo le he dado un rótulo. Los rótulos por defecto son ecuación, ilustración y tabla. Lo que hablamos, lo normal es que a las ecuaciones le deis el título de ecuación, el rótulo de ecuación, a las ilustraciones, a los objetos, la ilustración y a las tablas, tabla. Pero lo podéis dar como queráis. Es así. Eso, vamos, yo recomiendo que eso lo entendáis y hagáis un ejemplo en casa, porque esto lo ponen en los exámenes muchísimo. Las referencias cruzadas y los hipervínculos son muy importantes, ¿vale? Intentar hacer un ejemplo en casa y si algo no sale, pues el próximo día lo repetimos y me decís. Venga, seguimos. Vale, la 2 al final. La 12 es la A. ¿Por qué? Pues porque cuando elegimos la referencia cruzada, en la lista de las opciones de referencias cruzadas no aparece comentarios. ¿Vale? Bueno, la 13. ¿Cuál de las siguientes es un nombre válido para un marcador? Bueno, aquí lo único que tenéis que entender es que los marcadores no pueden empezar por un número, nunca, ni pueden contener ni espacios ni guiones. Los marcadores tienen que empezar por una letra y para separarlos solamente se pueden poner el guión bajo. Vamos a intentar hacer el ejemplo para que veáis. Los marcadores no pueden empezar por un número, ¿vale? Y no se pueden separar por espacios, ni por guiones. Si los queremos separar, solo se pueden separar por guiones bajos. Eso lo tenéis también en el manual, ¿eh? Pero bueno, haciendo el ejemplo lo veis mejor. Vamos a hacer el ejemplo, mirad. Imaginaros que a cualquier cosa, por ejemplo a esto, yo le voy a dar un marcador, lo que hicimos antes. Insertar vínculos, marcador. Y fijaros, yo voy a intentar hacer un marcador. Si el marcador es correcto, el botón de agregar se pone encendido. Si no, pues no, ¿vale? ¿Ves que hay un botón de agregar? Si yo empiezo por una letra, ¿ves que no me deja? Los marcadores no pueden empezar por un número. Lo he dicho mal, perdón. No pueden empezar por un número. Si yo pongo Martín, sí que me deja, ¿lo veis? Agregar. Ahora, si pongo Martín espacio García, veis que ya no me deja. No se pueden separar por espacios. Y si los intento separar por guiones, tampoco. ¿Cómo tendría que separarlos si yo quisiera hacer un marcador separado más chulo? Guiones bajos. ¿Veis? Marcador Martín García sí que me lo deja agregar. Por tanto, importante, y eso a veces también en los exámenes es fácil de ver, ni 12 Martín es correcto, ni Martín García es correcto. Solo sería correcta la C, porque está separada por un guión bajo. ¿Vale? Y luego ahí abajo tenéis las 4 combinaciones. A ver, sí que es verdad que no son de las más fáciles, pero son las combinaciones de esta pestaña. Entonces, mira, os digo, a ir apuntando si queréis. La primera combinación es una de las que suelen poner muchas veces y la repiten bastante en los exámenes. De las 4, yo creo que es la que, por lo menos yo es la que más he visto en los exámenes. Y es la del hipervínculo. Siempre que queráis crear un hipervínculo, la manera más fácil, imaginaros que tenemos este texto. Y yo voy a hacer un hipervínculo a lo que sea.
pulsa para ver el as. ¿Qué hago? Un hipervínculo. Control Alt K. Control Alt K es lo mismo que hemos hecho antes con los hipervínculos. ¿Vale? La A sería el hipervínculo. Control mayúsculas F5 es lo mismo que hemos hecho antes con los marcadores. La combinación para hacer un marcador es la B. Alt F3, luego yo creo que me va a dar tiempo, pero luego creo que lo veremos. Alt F3 lo que os permite es crear eso que hablamos el día, no sé si fue el último día o el anterior. Bloques de creación. ¿Os acordáis? Bloques de creación. Todo lo que está integrado dentro de Word. Por ejemplo, quiero crear un bloque de creación para una portada o para un cuadro de texto. Pues siempre que tenga algo que me interese, por ejemplo, imaginaros este texto, estos párrafos. Pulso Alt F3 y me permite crear un bloque de creación. ¿Vale? Alt F3, bloque de creación. Y por último... que te sale el cuadro de diálogo. Sí, en los bloques de creación acordaros que vimos el otro día. Mira, por ejemplo, en las portadas pone integrado. Por ejemplo, en los encabezados pone integrado. En los pies de página pone arriba integrado. Todo eso eran bloques de creación. Ahora vamos a ver los encabezados. Yo me puedo crear un encabezado chulo con un logotipo de la academia, con un texto y quiero repetirlo mañana, el mes que viene. ¿Qué me hago? Un bloque de creación. Me hago una cosa que ponga aquí integrada. ¿Cómo se crea eso? Hay más opciones, pero la combinación es Alt F3. Ahí os permite crear un bloque de creación nuevo, que ahora vamos a ver algún ejemplo. Y la última, que es la que os preguntan, Control Alt A, lo que nos permite es insertar un comentario. Los comentarios en Word, fijaros, siempre aparecen aquí como se dice un globo. Bueno, una cosita que aparece a la derecha de nuestro documento. Y aparece con un nombre. Aquí pone Kikiki, no sé por qué. Ahora os digo por qué. Ese nombre que aparece ahí, ¿cuál es? Mirad, archivo, opciones. Y en principio podemos poner el nombre de la persona que usa el ordenador. Vamos a poner Martín, mejor. Yo digo que el nombre del usuario es Martín, ¿vale? Bueno, pues ahora, si hago un comentario sobre esto, el comentario lo hace Martín, ¿lo veis? Los comentarios los pueden hacer distintas personas, distintos revisores, que se dice, y cada uno aparecerá en un color distinto. ¿Lo veis? ¿Vale? La respuesta correcta de la 14, pues es la D. ¿Vale? Bueno, lo que os decía, muy importante, el tema de los hipervínculos. No, a ver, ¿de la 14 o de la 15? De la 14, de la 14. La 15 la dijiste que era la... No. A ver. La 14 dice, ¿qué combinación permite insertar un comentario? La A hemos dicho que son hipervínculos. La B hemos dicho que son marcadores. La C hemos dicho que son bloques de creación. Y la D hemos dicho que son comentarios, ¿vale? La que os he dicho de la A es que es de las que más os suelen preguntar en los exámenes. Pero esos son hipervínculos. ¿Vale? Bueno, pues lo que os decía, los hipervínculos, las referencias cruzadas, esto que estamos viendo ahora, por eso he puesto esta